Hola, feliz día. Bienvenido a tu curso Microsoft Power BI desde cero hasta experto. Continuando con la creación de nuestro dashboard, vamos a seguir agregando elementos visuales a nuestra presentación. Vamos a utilizar un mapa. El mapa para ilustrar las ventas por país va a estar en esta sección y entonces vamos a buscar un mapa no cronométrico, sino el mapa que inclusive permita colocar burbujas para comparar las ventas por país. Entonces voy a colocar aquí mapa y tenemos entonces nuestro mapa y recuerden entonces que la ubicación sería el país donde se realizó la venta y los países donde están los clientes están precisamente en la tabla de clientes, donde cada cliente está tabulado por país. Acá tenemos el país, lo voy a colocar en ubicación y acá entonces él va a georreferenciar cada uno de los países donde tenemos clientes, lo va a colocar entonces en la sección de nuestro mapa una vez que termine de cargar. Entonces acá sería, vamos a colocar el mapa y el valor que quiero yo colocar en las burbujas, el valor de la burbuja va a ser el monto de la venta, que está apareciendo ya en nuestro mapa, con todos los puntos que reflejan los países donde se realizó venta. ¿Ok? Vamos a colocar entonces, el tamaño de la burbuja va a estar representado por el monto de la venta. Vamos entonces a la tabla de movimiento de pedidos, el total va a ir para el tamaño de la burbuja y cada círculo va a reconfigurarse dependiendo de la cantidad de ventas que tuvimos por país. Fíjense, por ejemplo, aquí me dice que en Finlandia tuvimos esta cantidad en ventas, en América del Norte tuvimos esta cantidad en ventas, ¿ok? Ahora, fíjense, estando ubicados en el objeto, quizás es difícil un poco leer la información porque no tenemos separadores de enteros. Acá hay un campo que se llama información sobre la herramienta. Si llevamos el monto de la venta a ese campo, ok, vamos a ver entonces que cuando pasamos por el cursor, ahora sí aparece en la venta, aparece con un formato donde podemos leer la cifra completa, 77.096.208. Es más fácil de leer la cifra con un formato de texto y usando el campo información sobre la herramienta. Ok, aquí tenemos entonces nuestro mapa donde vamos a observar los países donde hubo venta. Por ejemplo, me dice que en México las ventas fueron de 15 millones, en Brasil las ventas fueron de 25 millones, en Alemania 92 millones, en Irlanda 20 millones y acá tenemos Suecia, donde las ventas fueron de 10 millones. ¿Ok? Ahora, igualmente que en los casos anteriores, vamos a darle formato al objeto visual, vamos a dar formato al objeto visual, vamos a configuración del mapa, el estilo, vamos a dar este mismo estilo. Fíjense que los estilos que tenemos son aéreo, oscuro, claro, escala de grises, ya lo habíamos visto. ¿Ok? Mostrar etiquetas, si yo quiero mostrar los nombres de los países, si quiero que el mapa esté limpio, lo podemos dejar sin mostrar las etiquetas. Si queremos que la persona tenga la posibilidad de mostrar controles, podemos colocarle botones de zoom para que la persona pueda tener la opción de hacer zoom. Ok, vamos entonces también en las burbujas, vamos a cambiar los colores. En la burbuja la escala de rango va a ser, fíjense que es automático, pero si colocamos por rango de datos, ok, vamos a ver entonces que prácticamente que es exactamente lo mismo. Los colores, vamos a cambiar ese color azul por la paleta de colores que venimos utilizando, que sería esta de acá. Ok, ahora fíjense que ahora los círculos son azules. ¿Qué más tenemos para mostrar? Etiquetas de categoría. Si le encendemos, que solamente nos va a mostrar la etiqueta que tenemos en la parte superior. Mapa térmico. Si activamos la opción de mapa térmico, fíjense que las burbujas aparecen simplemente difuminadas, así que lo vamos a apagar. Ahora vamos a quitar el título en general, apagamos el título del mapa y en los efectos vamos a darle entonces un borde visual para delimitar el área que abarca el mapa dentro del informe. Y acá tenemos nuestro mapa. Fíjense que aquí es una sola variable que te muestra cómo fueron las ventas por países. Ahora, si yo tomo el mapa y el valor a representar, aparte de la ubicación, por ejemplo, en el tamaño de la burbuja, es otro valor diferente, va a depender de la variable que yo seleccione.
Ahora, si yo quiero convertir el mapa en hacer un analítico de datos un poco más detallado, fíjense que estas son las ventas totales en Estados Unidos. Pero ¿qué pasaría si yo quisiera que mostrara en una barra de gráfica circular la proporción de ventas a nivel de vendedor? ¿Qué deberíamos hacer? Debemos utilizar la sección leyenda. Y en leyenda vamos a desglosar entonces este total y para eso coloqué el botón de zoom. Si yo quiero acercar el mapa y enfocarme en las ventas en Estados Unidos, por ejemplo, voy a moverme en nuestro mapa para irme a la región de Estados Unidos. Vamos a mover aquí el zoom negativo para que me vaya mostrando la región. Aquí estamos en Estados Unidos. Voy a ir ampliando clic a clic para acercar el mapa a esta región. Acá estamos en Estados Unidos. Yo puedo entonces este círculo puedo desglosarlo también. Fíjense, por ejemplo, aquí está el total general de las ventas en Estados Unidos, que fueron 77 millones. Pero quiero saberla por vendedores. Entonces, en leyenda colocaría el nombre del vendedor. Tendría que irme a la tabla de vendedores y buscar, por ejemplo, el nombre del vendedor. Y tenemos entonces nombre del vendedor. Lo voy a llevar a leyenda. Fíjense que el mapa ahora se va a ajustar y fíjense que aquí tenemos la leyenda en la parte superior y si yo hago un botón más, ahora sí, para analizar, por ejemplo, las ventas en Estados Unidos, fíjense que yo puedo, en ese mapa puedo decir, por ejemplo, que Laura Callahan fue de 8 millones o, por ejemplo, las ventas de Anna Dosworth fue de 8 millones o las ventas de Steve Buchanan fue de 8 millones y fíjense que la venta de Robert King fue 8 millones 300 y puedo ver entonces en forma más detallada el círculo. Ahora, si el círculo es muy pequeño, vamos un momento a dar formato al objeto visual. Nos vamos a dar formato al objeto visual en el tamaño de la burbuja. Fíjense que el tamaño es menos 10 píxeles, pero voy a aumentarlo un poco para que el círculo sea un poco más grande si quiero hacer ese analítico. Por ejemplo, aunque se conglomera en varios países, pero este puede ser. Y fíjense ahora que si yo paso por encima de la gráfica circular, fíjense cómo me va desglosando los datos que corresponden a las ventas por países. ¿Okay? Y de hecho puedo ajustar el mapa para que tenga este zoom. Y ahora fíjense que si me da la posibilidad de aumentar un poco más el tamaño de la burbuja. Y hago un poco más de zoom. Y de hecho, si yo quiero ver solamente la parte de Europa y quiero tenerla como predeterminado que sea Europa y no necesito las leyendas, puedo indicarle que en el objeto visual apagar la leyenda en la parte superior, que ahora sí aumento el zoom, por ejemplo, para analizar Europa y si quiero que se mantenga solamente acá por defecto, yo entonces en el objeto visual voy a decirle en la configuración del mapa que vamos a buscar acá en los controles que no se amplía automáticamente, de esta manera que siempre se vea esta vista por defecto. Y acá fíjense que podemos ir revisando cada uno de los segmentos de la gráfica circular para observar entonces las ventas por vendedor. ¿Okay? Inclusive puedo ajustar cuál va a ser la vista que quiero tener por defecto. ¿Okay? Esperamos que se actualice y aquí tengamos entonces el mapa. Voy a hacerle botón más y acá tenemos entonces una revisión de las ventas. Fíjense, me dice el país, el vendedor y el monto. Para cada uno de los países puedo ir moviendo el mapa y puedo ver entonces la gráfica. Si no quiero ver el control de zoom, que también me ocupa un espacio, nos vamos entonces a dar formato al objeto visual, a la configuración del mapa y le voy a colocar que en esos controles no tenga un botón de zoom. Ok, pero sí ha ajustado que cuando yo le ajuste no se mueva el mapa o se reajuste el zoom, que fue lo que le apagamos hace un momento. Y quedaría siempre en la vista que yo ajuste, que sería, por ejemplo, esta de acá. Y acá tenemos entonces un mapa con varias categorías o leyendas. Aquí tenemos entonces ahora un mapa con una variación de ese mapa precisamente. Y así, por ejemplo, vamos a crear en esta sección de acá otros indicadores más en forma gráfica. Vamos a utilizar en esta región, vamos a utilizar, por ejemplo, ya tenemos una tabla, una matriz, tenemos nuestro mapa y vamos a
usar en esta región para completar nuestros indicadores. Aquí tenemos las ventas por países, pero vamos a hacer una comparativa de las ventas por vendedor. Okay, aquí tenemos entonces, vamos a usar un gráfico de columnas o vamos a usar uno de áreas, gráfico de áreas apiladas. Vamos a hacer un gráfico de áreas. Acá y ese gráfico de área va a ocupar este espacio de acá, el gráfico de área. Y ese gráfico de área lo que va a hacer es que me va a mostrar las ventas. Vamos a buscar acá, primero lo ajustamos para ver cuáles son los campos que vamos a utilizar para nuestro ejercicio y iría en esta sección. En el eje de las X vamos a ver las ventas, por ejemplo, las ventas por vendedor, así que voy a usar el nombre del vendedor. El nombre del vendedor lo voy a llevar al eje de las X y el eje de las Y va a ser precisamente las ventas, que es el total, al eje de las Y. Okay. Veamos entonces un mapa y te muestra cómo fue el comportamiento de las ventas por vendedor. Y le damos formato a ese objeto visual. En general vamos a apagar el título y vamos a aprovechar, le colocamos los efectos un borde visual y en el objeto visual, okay, vamos a indicarle que quiero en esas líneas, quiero cambiar el color. Estamos usando este tipo de colores. Y acá tenemos entonces un gráfico de área con el comportamiento de las ventas, donde podemos observar claramente que las ventas mayores fueron en este caso de Andrew Fuller, seguido de Michael Suyama, Nancy Davolio, Janet Everlin, ok, y así los otros vendedores. Ok, entonces aquí tenemos también otro objeto que teníamos en el staff de objetos visualizaciones para nuestro dashboard. Ok, tenemos entonces lo que hemos utilizado hasta ahora en nuestro ejercicio. Hemos ido avanzando quizás un poco usando elementos adicionales como Power Query y ahora en el área que queda disponible vamos a utilizar una tabla. Okay, una tabla donde también vamos a mostrar diferentes indicadores, pero no con una serie temporal, sino por vendedor. Entonces acá vamos a insertar una tabla. Y el área de la tabla sería precisamente toda esta región de acá. Okay, tenemos nuestra tabla. Y en esta tabla vamos a tener algunos datos con respecto a los vendedores. Por ejemplo, voy a ajustarlo para que tenga la alineación del mapa. Acá está exactamente alineado. Y ahora vamos a ir agregando los campos. La primera columna va a ser el nombre del vendedor. Nombre del vendedor va a ser la primera columna que vamos a tener en nuestro mapa. Entonces, el vendedor, aquí están los vendedores. Ok, vamos de una vez a usar un formato para esta tabla. Hay valores preestablecidos. Vamos a usar un valor que sea, por ejemplo, de comprimido para que no ocupe tanto espacio, sobre todo en la parte vertical. Okay, aquí tenemos los nombres de los vendedores, sin embargo, vamos a requerir una barra de desplazamiento porque son muchos vendedores, aunque no todos ellos tienen venta. Vamos entonces a ir reduciendo, colocando la columna de las ventas en este periodo de tiempo. Okay, aquí están las ventas en este periodo de tiempo. Fíjense que son los vendedores. Este es el monto completo, 371 millones. Recuerden que también queremos esta columna mostrarla por segunda vez. Así que voy a mostrarnos otra columna de total. Okay, y ya tenemos entonces la columna dos veces. Ya la columna va a aparecer dos veces. Suma de total y otra vez la suma de total. Okay, aquí tenemos la columna por segunda vez, solamente que en la región de columnas, acá vamos a cambiar el cálculo, porque yo quiero, en vez de mostrar nuevamente la suma total, quiero mostrar vamos a mostrar acá un valor o a medida, recuento, formato condicional, color de fondo, mover, quiero moverlo, quiero usar la misma suma, pero mostrar el valor como el porcentaje de la venta del vendedor. Así que en la lista desplegable de opciones, ok, vamos a buscar entonces mostrar valores como porcentaje de total general. Y ahora tenemos el porcentaje de la venta del vendedor. Vamos a personalizar la columna, vamos a colocarle porcentaje de ventas, ok, porcentaje de ventas que sería esta columna. Y aquí tenemos entonces el porcentaje de ventas por vendedor. ¿Okay? Otra columna va a ser las cantidades vendidas, así que vamos a buscar en la tabla de,
Vamos a buscar en la tabla de movimiento de pedido las cantidades despachadas y lo vamos a llevar acá. Y aquí vamos a tener la suma de las cantidades. Y personalizamos el título. Y aquí vamos a indicarle entonces que son las unidades que se vendieron. Vamos a colocarle aquí que son las unidades. 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 ¿Ok? Como otra columna más, entonces tenemos nombre de vendedor, la suma de las ventas, el porcentaje de las ventas en comparación con las ventas de la empresa en ese periodo de tiempo, las unidades que se vendieron, acá las tenemos en esta columna. También vamos a colocar otra columna más que es el promedio de ventas, así que vamos a llevar el campo suma total nuevamente a las columnas. Y vamos a cambiar entonces la lista desplegable indicándole que yo quiero es el promedio. El promedio de las ventas. Fíjense que cambia el cálculo a promedio de venta y vamos a colocar aquí promedio, las ventas promedio. Y otra columna que vamos a colocar aparte del promedio de ventas, que estas fueron las ventas promedio por vendedor, siendo esta la suma total de las ventas, vamos a agregar otra columna que fueron la cantidad de clientes atendidas por vendedor. En la tabla de movimiento de pedidos tenemos el código del cliente, ID del cliente, y lo vamos a arrastrar como una columna. Y acá, para hacer un recuento distintivo, o sea, que no se repita el cliente, o sea, que solamente hacer el cliente ha hecho 10 pedidos, que aparezca una sola vez, en el ID del cliente el cálculo va a ser un recuento distintivo. ¿Qué te dice cuántos clientes en total atendió cada vendedor? Fíjense que en el ejercicio cada uno atendió 46 clientes. Y voy a colocar aquí clientes que fueron atendidos, clientes, y te dice cuántos clientes atendió cada vendedor. Esto es simplemente perfecto el ejercicio, que todos los datos están muy parecidos. También tenemos entonces en la cantidad de países, más o menos va a parecer casi igual que los clientes, como lo tenemos acá. Y otra columna que vamos a agregar va a ser, por ejemplo, cuánto fue el monto de los cargos por el flete, que sería el cargo. Vamos a colocarlo aquí, el monto del cargo. Y aquí vamos a colocarle, por ejemplo, cargo. ¿Ok? Y acá tenemos entonces otra columna que es el cargo. Fíjense que tú puedes ajustar el ancho de cada columna, por ejemplo, los clientes atendidos, cuando fue el promedio de venta, podemos separarlo un poco porque aquí funciona como si fuese una hoja de cálculo donde podemos ajustar el ancho de las columnas. Puedo separar el porcentaje de ventas y en la columna del vendedor. Aquí, por ejemplo, podemos separar esta. Y ahora sí podemos darle formato al objeto visual. Dale formato al objeto visual. Lo que vamos a cambiar es el encabezado y el total. Entonces nos vamos al encabezado de las columnas y vamos a colocar que el color de fondo va a ser violeta. Aunque nos estamos manejando, vamos a ver, un color más oscuro que sería este que sigue en la paleta de colores. Y vamos a buscar el color o la paleta que sería acá. Ok. Y el total en el fondo sería el fondo que sería los totales, que el color de fondo está en negro y voy a utilizar el mismo color de arriba. ¿Ok? Y aquí tenemos entonces la tabla, pero no vamos a colocar líneas intermedias, porque las líneas intermedias van a variar. Por ejemplo, aquí vamos a revisar lo que hicimos anteriormente de colocarle ciertos formatos a las columnas. Por ejemplo, en la columna suma total bolívares, quiero colocarle un formato condicional, igualmente que en otra de las columnas, por ejemplo, pero vamos a buscar primero, selecciona el objeto, vamos a dar formato al objeto visual y nos vamos a ir a la propiedad que se llama elementos de celda, ¿ok? Entonces vamos a escoger la columna a la cual queremos colocarle ese formato condicional y vamos a hacerlo en forma de icono. Suma total va a ser la columna que vamos a condicionar. Suma total. Ok, aquí la tenemos. No va a ser cambiar el color de fondo ni cambiar ni la barra de datos, sino colocar un icono.
Encendemos entonces que quiero colocar un icono que va a aparecer si el vendedor estuvo dentro del rango de las ventas o no. Por ejemplo, aquí tenemos, fíjense, todas las ventas. Tenemos ventas de 40 millones, de 41. Y vamos a suponer que las personas que vendieron entre 40 y 41, vamos a ver los valores. Vamos a colocar que los que vendieron entre 40 millones y 41, 40 millones 500 mil no cumplieron con la meta de venta. Ok, entonces ya se vamos a hacer una escala. Entonces, los que cumplieron con la meta de venta fue los que vendieron entre los que vendieron precisamente. Vamos a ver aquí los valores que tenemos. Tenemos 40, 41 y 42. Entonces, basado en ese ejemplo, vamos a colocar una escala. Vamos a colocarle entonces el icono condicional. Fíjate que tenemos un botón con el símbolo FX que es para configurar precisamente esa aparición de los iconos. Vamos entonces y presionamos al botón FX para que aparezca el editor de ese formato condicional. Para que aparezca un momento el editor y vamos a indicarle cuáles van a ser los parámetros para que aparezca cada uno de esos iconos. Tomando en cuenta que las ventas están entre 40, 41 y 42. Entonces marcamos un momento y esperamos que aparezca el editor. Acá tenemos entonces los indicadores, fíjense, son muy parecidos a los del formato condicional de Excel. Okay, acá tenemos entonces el estilo, podemos escoger el estilo de los iconos. Fíjense que tenemos, depende de la cantidad de condiciones, podemos tener hasta 5 condiciones a evaluar, 4 y 3 condiciones. Estamos usando la que son en forma de semáforo. Voy a utilizar, por ejemplo, este que tenemos acá, el círculo con la X blanca, la advertencia y el verde con la tilde. Entonces, se supone que las personas que, y voy a invertir aquí el orden, voy a invertir el orden porque se supone que si la persona, fíjense que las ventas son 40, 41 y 42, si la persona vendió más de 41 millones, fíjense, si el valor es mayor o igual, voy a colocarle que sea mayor a 41 millones, entonces si el valor es mayor y no un porcentaje, yo voy a decirle que va a ser un número. O sea, aquí va a cambiar el tipo de formato a evaluar porque va a ser un número. Si el valor es mayor a, y aquí colocamos entonces el número, voy a esperar un momento aquí va a colocar entonces, si las ventas son mayores a 41 millones, 1, 2, 3, 4, 5, 6, va a aparecer la tilde en verde. Igualmente, el siguiente valor intermedio va a ser un número también, porque si la venta es mayor, y aquí todo esto vamos a cambiarlo de una vez a número para que no tengamos problemas. Aquí era número y aquí también es número y número, porque no vamos a traer porcentaje, sino va a ser número. Si el valor es mayor a 41 millones, va a aparecer en verde. Si el valor está entre, ok, si el valor es mayor a 40 millones, es mayor a 40 millones, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y al mismo tiempo es menor o igual a 41 millones, 1, 2, 3, 4, 5, 6, aparecerá en naranja, o sea, con un desvío en las ventas, pero si el valor es menor o es menor, aquí entonces, si el valor es mayor o igual, si el valor es menor, vamos a colocar aquí, si este valor es menor a, si el valor es mayor a 0, ¿okay? Que es el monto mínimo, pero menor o igual a 40 millones, 1, 2, 3, 4, 5, 6, va a aparecer en rojo. ¿Ok? Fíjense, y son excluyentes. Mayores que 41, no incluye 41. ¿Ok? Si el valor es mayor a 40, pero menor o igual a 41, va a aparecer en naranja. Pero si el valor es mayor que 0 y menor o igual a 40, entonces va a aparecer en rojo. Vamos a decirle aceptar. Y ahora, fíjense que los iconos ahora van a cambiar porque van a depender, fíjense que están actualizándose y vamos a revisar
si lo hizo correctamente. Está funcionando el de naranja, pero todavía los otros no aparecen, así que vamos a revisarlo nuevamente, viendo entonces el editor otra vez de los iconos. Ok, aquí tenemos el editor de los iconos y vamos a revisarlo. Acá es que si el valor es mayor a 41 millones y mm, vamos a colocar a este en orden inverso para verlo diferente. Si el valor es mayor a 41 millones, va a aparecer es mayor a, nuevamente, y ahora sí, si el valor es mayor a 41 millones, aquí no aplicaría el y menor, vamos a colocarle un valor máximo, vamos a colocarle por ejemplo 100 millones, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si el valor es mayor a 41 millones y menor a 100 millones va a aparecer en verde. Si el valor es mayor a 40 millones, pero menor o igual a 41 en naranja. Y si el valor es mayor que 0, pero menor o igual a 40 millones, debería aparecer entonces en rojo. Aceptar. Y ahora sí, aquí tenemos entonces, fíjense, el formato condicional que me indica cómo se comportaron las ventas. ¿Ok? No hay ventas menores a 40 millones, por eso no aparece ninguno en rojo y tenemos entonces los que tuvieron desvío en las ventas. Este sería un formato condicional, por ejemplo, aplicar. Y podemos combinarlo, por ejemplo, con uno en barra de datos para las unidades vendidas. Si le indicamos ahora que quiero darle formato a la columna unidades, pero que esa sea dado por una barra de datos. ¿Ok? Y aquí aparecería la barra de datos, la cual le podemos cambiar también el color. Fíjense que si presionamos FX, yo espero que abra el editor y puedo cambiar el color de la barra cuando el valor es positivo y usar los colores que hemos venido trabajando para las gráficas anteriores. Ok, ahora sí. Igualmente, podemos hacer una degradación del color de la celda dependiendo del promedio de ventas. Si nos vamos a promedio y le indicamos acá que cambie el color de fondo con una escala. Dice donde el promedio fue mayor, el valor, el color es un mucho más pronunciado que en las sesiones donde no tiene tanto promedio de venta. Entonces, fíjense que acá tenemos entonces otros formatos condicionales, como es el de conjunto de iconos. Usamos el de barra de datos y el de colores, que también lo habíamos usado previamente. ¿Ok? También, por ejemplo, en la columna del cargo, podemos usar también un formato condicional que sería cambiar el color de fuente. Ese, pero aquí también diríamos condicionarlo, así que no lo voy a aprender, sino que también voy a utilizar, por ejemplo, una barra de datos dependiendo de dónde tuvimos más cargos o el monto del cargo fue mayor. Ahora, al contrario, como usé un espacio para los iconos, voy a tener que ajustar el ancho de las columnas para que desaparezca esa barra horizontal. Sería el porcentaje de ventas. Y ahora sí, ya desapareció mi barra horizontal y aquí tenemos la tabla con esos formatos condicionales que se van a actualizar. Ahora vamos a probarlo. Si yo, por ejemplo, quiero ver las ventas solamente de Brasil, observen que todos los indicadores se van a actualizar, incluyendo los formatos condicionales, el mapa, la tabla y las matrices, igual que la tarjeta. Voy a mostrar la información actualizada en base a la selección que yo haga y el segmento de información que seleccione. Observen que se empiezan a actualizar todos los iconos y me muestra entonces los datos que correspondan a el segmento que yo seleccione. Por ejemplo, las ventas en Alemania, si marco Alemania, que Alemania queda marcado en negro y todos los elementos comienzan a actualizarse en función de que yo marque un país u otro. Espera un momento que se actualice y vamos a ver entonces el resultado de nuestro dashboard. Fíjense que, por ejemplo, estas fueron las ventas de Alemania con respecto a las metas de la empresa. Y fíjense que sería esta y también los otros elementos también se están actualizando. O sea, yo tengo un pequeño delay, pero recuerden que aparte de ustedes tener el Power BI activo, también tengo una herramienta de grabación del video y otras herramientas más abiertas adicionales y por eso quizás tiene un poco el delay o esa demora en la actualización de las gráficas. ¿Okay? Pero generalmente la actualización es casi que en tiempo real. Y aquí tenemos el gráfico actualizado, todo el dashboard actualizado. Dicen en Alemania tenemos 8 clientes. ¿Ok? Aquí tenemos los clientes atendidos.
Y si marcamos, por ejemplo, ahora España, te va a mostrar entonces, ahora debe aparecer encendido el botón de España, indicando que ese es el segmento que va a estar activo y los datos se van a actualizar ahora en función de este país, mostrando un dashboard completamente funcional que muestra solamente los datos que el usuario segmente. Dice, por ejemplo, las ventas y aquí no hay nada marcado, así que voy a colocar España, ¿ok? Ahora sí, el botón de España aparece en negro y fíjense que se están actualizando todos los elementos correspondientes a nuestro dashboard. Y fíjense que en este ejercicio número 2 pudimos poner en práctica las nuevas tarjetas, las matrices, los gráficos de cinta. Pudimos utilizar primeramente la herramienta Microsoft Query, creamos una tabla nueva, utilizamos el medidor y también utilizamos los segmentos para la gráfica dentro de nuestro mapa. Entonces, fíjense que poco a poco vamos avanzando y vamos agregando diferentes elementos a nuestro dashboard. Hay que nos falta aún todavía, por ejemplo, ver lo que se refiere a fórmulas DAX. Este ejercicio estuvo basado en un modelo relacional de 6 tablas y una séptima tabla que construimos en forma virtual para hacer la comparativa del medidor. Bueno, amigos, entonces esta gráfica o este informe completo, contentivo de todos estos elementos gráficos, lo pueden descargar de la página del curso y se va a llamar ejercicio de pedido con modelo parte 2. ¿Ok? Y fíjense que está completamente funcional. Y bueno, recuerden que pueden descargar este archivo desde la página del curso y nos vemos en la siguiente clase con un nuevo ejercicio.